Bienvenido con todos, todas. Tengo que acostumbrarme a decir todas. O sea, las utilizamos siempre ese plural. Bueno, sí. Bueno, bienvenidas. La verdad, muchísimas gracias. Esta es la segunda sesión, ¿no? ¿Verdad? Sí, Sí. Son más de este mes, así que genial. Hemos hablado ya acerca de la fisiología, hemos hablado de ciclos. Obviamente les hemos dejado con más preguntas que respuestas, y eso es bueno. Ese es el fin de esto. Y ahora vamos a hablar de trastornos. Está pensado para 1 hora. Si vamos un poco más, no hay problema, ¿ya? Así que siendo las 8:11, tengo aquí 8:11, ¿no? Sí. Vamos a arrancar. Vamos, papá, Sí. te Bueno, escuchamos. es importante la primera etapa, la primera conversación que tuvimos la semana pasada. ¿Por qué? Para entender, tenemos que los trastornos, primero, antes de entender los trastornos, tenemos que entender qué es lo normal. Si no, no vamos a saber qué es trastorno. Ahora, ¿normal qué significa? Significa lo que siempre sucede, la norma. Pero no siempre sucede igualito todo tampoco, así que no existe realmente una norma 100%, ni nada normal 100%. Es lo que ustedes van a aprender en medicina. Cada persona es completamente diferente. Cada menstruación es completamente diferente. Imagínense. Entonces, pero entendiendo, vamos primero que todo a definir, pero ya en términos más técnicos, ¿qué cosa es una menstruación? En primer lugar, es una hemorragia, porque es pérdida de sangre. Entonces, es una hemorragia uterina periódica, porque siempre va a repetirse. ¿Producida por qué? Por la desintegración del endometrio. ¿Sí? Dijimos que era el endometrio que se caía. O sea, es la desintegración del endometrio. Pero un tipo de endometrio especial. Es un endometrio progestacional. O sea, es un endometrio que ha tenido la influencia de la progesterona producida en ovario, en el cuerpo amarillo. Y para que pueda haber cuerpo amarillo, tenía que haber habido ovulación. ¿Cierto? Vamos avanzando. O sea, tiene que haber pasos para que pueda haber una menstruación. Entonces, repitiendo, hemorragia uterina periódica producida por la desintegración de un endometrio progestacional después de que ha habido una ovulación y después de que se ha formado cuerpo lúteo donde se rompió el folículo y que ese cuerpo lúteo se muere, o sea, una luteolisis. Si sucede todo eso, va a haber menstruación. ¿El cuerpo lúteo es amarillo? El cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, perdón, sí. ¿Pero es amarillo? Sí. Se ve amarillo, sí, se ve amarillo. Sí. Se ve ese tonito amarillo. Bien, por eso que inclusive a la hormona se le llamó luteína en una época, ¿no? Bueno, aunque luteína, Yanali, creo que le llaman ahora a la vitamina B1 o algo así. No, doctor, la B1 es la tiamina. ¿Y la luteína es alguna vitamina también o no? Me estoy equivocando. No, no es una vitamina, No, doctor. no, no, no. Entonces no. No, entonces para nada. Me venido el nombre a la cabeza, no sé por qué. Pero gracias, ¿ves? Es bueno que estés aquí, Yanali. Nos ayudas bastante. Bueno, entonces, para que haya folículo tiene que haber madurado el folículo. Y para que madure el folículo tuvo que haber influencia superior de hipófisis. ¿Se acuerdan? Las hormonas de hipófisis controlan ovario. Entonces, la fabricación de hormona estimulante de folículo, o FSH en inglés, Follicle Stimulant Hormone, ¿no? FSH, estimula folículo para que suceda la ovulación, crece y ovula. Y luego, para que pueda haber la ovulación, se despierta otra hormona a nivel de hipófisis, la LH, o sea, la hormona luteinizante, o luteinizing hormone, LH. Entonces, las dos, cuando tenemos pico de FSH y LH, sucede entonces la ovulación. Y luego, ¿qué pasa? Predomina la LH y hace transformar la cicatriz del folículo que se abrió y produjo la ovulación para convertirlo en el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, por acción de la LH. Bueno, ya no se preocupen tanto. Ya vamos a entrar a realmente lo que nos va a interesar, trastornos. Pero entendamos todos los pasos que han tenido que haber. Una hipófisis que fabrica FSH y LH. Un ovario que desarrolla un folículo y fabrica estrógenos.
que actúan sobre endometrio para hacerlo crecer. Luego la cicatriz, que se vuelve un cuerpo amarillo y fabrica progesterona, que actúa sobre endometrio para sostenerlo. Decíamos protege, ¿no? Progesterona viene de proteger. Realmente progesterona significa proteger gestación, pero también está protegiendo endometrio, ¿no? Bueno. No creo que quizás nos estamos preguntando todos aquí ¿qué fechas? Ya no, todavía no, espérame un ratito. ¿No? No pongamos fechas todavía. Lo siento, lo que pasa es que cada vez que mi papá me explica esto, que es una vez cada 6 meses, toda mi vida le he preguntado esto, siempre me ayudas con las fechas y para mí es más fácil entenderlo. Sí, ¿saben por qué también? Porque es mi hijo. Entonces, como es mi hijo, a mí me preocupa que si se le vaya a ocurrir utilizar como método anticonceptivo ritmo, mejor que lo estudie bien y que lo aprenda bien. Entonces sí le doy fechas, pero si no, ni hablar. ¿Algo quería decir, María Fe? ¿No? No. Sigue nomás. Sí, me avisa, por favor, interrumpen en cualquier momento. Somos ustedes 3, entonces se puede ir interrumpiendo. ¿No? No hay ningún problema. Cuando somos muchos es difícil estar interrumpiendo porque no se avanza. Pero aquí no hay problema. Ahorita no, todavía no hemos visto fechas. Imagínense la secuencia nada más. ¿Bien? Entonces, hasta ahí vamos. ¿Sí? ¿Están entendiendo más o menos? Si no, díganmelo. Sí, todo bien. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué sucede entonces? Hasta ahí está sucediendo, o sea, está produciéndose un endometrio. Pero la menstruación es que ya no hay endometrio. Se murió el endometrio. Prácticamente sucede eso. Se murió el endometrio y se va a desprender. Es decir, cuerpo amarillo se afanó en producir progesterona para que crezca endometrio por si acaso vaya a llegar un óvulo fecundado. Pero no pasó nada. No llegó el óvulo fecundado porque no hubo espermatozoides que subieran y fecundaran el ovocito a nivel de la trompa. No pasó nada. Entonces, ¿qué sucede ahí? El cuerpo amarillo dice, ¿para qué trabajo? Y deja de trabajar. Al cesar la función de cuerpo amarillo, ya no protege endometrio. Y al haber un desbalance de las hormonas de estrógeno y progesterona contra las prostaglandinas, que también están reguladas por sistemas hormonales, e interactuando con las hormonas, las prostaglandinas, al aumentar, producen, bueno, ese tipo de prostaglandinas, porque hay muchas, pero ese tipo de prostaglandinas, al predominar sobre la progesterona, producen vasoconstricción. Si producen vasoconstricción, entonces ya no hay irrigación a la capa del endometrio. Se mueren las células, se forman microcoágulos, microtrombos, se forman pequeños hematomitas, se destruye el estroma y esto empuja, para entendernos de alguna manera, desprende el endometrio. Y luego viene un momento en que al romperse este estroma, los capilares venosos se inundan y viene el chorro y empujan y despegan ese endometrio. Y lo vamos trayendo endometrio a pedacitos. Entonces, es como si quisiéramos, por ejemplo, quitar la pintura de una pared, ¿no? Primero mojamos bien la pared y luego con una espátula la vamos sacando por pedacitos. Desde dentro. Entonces, no, yo justo iba a decirles eso. Una metáfora contraria, pero para entendernos que el endometrio es el desprendimiento. Ahora, eso porque queremos nosotros pintarla. Pero ¿qué sucede con una pared que ya está vieja? Vamos a pensar un endometrio viejo, pues, ¿no? Se va a desprender desde adentro, porque le está saliendo salitre. ¿Me entienden? ¿Y el salitre qué hace? Desprende la pintura y se va a caer. Entonces, una cosa por el estilo, desde adentro, como si fuera una pared salitrosa, se va a ir desprendiendo esa pared y va a caer. Bueno, ¿y eso más o menos cuánto tiempo dura? El desprendimiento. Más o menos unos 4 días, que es lo habitual.
Y además de una vez también les voy diciendo entonces las características de este desprendimiento. Dura 4 días. ¿Quiere preguntar algo, Nora? No, no, no. No, ya. Bueno, 4 días. En segundo lugar, la cantidad. En total es más o menos entre 50 centímetros y 150 centímetros cúbicos. En total. En total. No es una hemorragia, prácticamente. 150. Medio vaso. Bien, ese es el volumen de la menstruación. Por eso que se usan copas. Y las copas son de 30 a 40 centímetros. Y nunca se pone las copas menstruales para que se llenen del todo, ¿no? Hay que irlas cambiando cada 3, cada 4 horas. Pero ese es el volumen máximo de una copa. Si no, imagínense qué copón vamos a poner en la vagina. No, es una copita nomás. Bien, entonces, hemos visto que dura 4 días, hemos visto el volumen entre 50 y 150. Y otra característica importante, yo les decía, en el endometrio se están fabricando enzimas proteolíticas que destruyen fibrinógeno y fibrina. Entonces no se forma coágulos, salvo que el desprendimiento del endometrio sea demasiado, porque es un útero demasiado grande. Un útero grande tiene más pared que desprender. Entonces se desprenderá más y la cantidad de enzimas, si no son suficientes, no va a terminar de destruir la fibrina y va a salir con coágulos. Lo normal es que no haya coágulos, pero depende de la cantidad de enzimas y de la cantidad de sangrado que se está produciendo. O sea, disculpe, doctor, ¿Sí? las enzimas proteolíticas tendrían como función que son anticoagulantes. Claro, claro, porque están rompiendo la fibrina. El coágulo está formado a base de fibrina. ¿Ya? ¿Correcto? Ok, doctor, sí, Bien, o sea, gracias. hay ese tipo de enzimas, ¿no? Porque tienes enzimas para todo, ¿no? Enzimas digestivas de Yanali, que es experta en eso. Pero no, estamos hablando de enzimas. Enzimas en general. Acuérdate, la enzima es un catalizador. La enzima es un acelerador de una reacción, ¿no? Eso significa enzima, de manera general. Bien. Enzima con Z, por si acaso, ¿se acuerdan bien, no? No, por Sí. si acaso. Ya. No, yo una vez leí un libro, haciendo un paréntesis, una vez leí un libro que me lo regaló un paciente. Él era aviador, pero escribió un libro sobre el hongo, la epidemia del hongo. Y él lo manda a corregir el libro y el editor le mató el libro. Todas las palabras que se referían a enzimas se las puso con letra C. Le malogró el libro al hombre. Imagínense. Bueno, dime. Nora, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Se está entendiendo? ¿Te aburriste? Digas la verdad, por favor. Dice que sí, dice que sí. Sí, estás entendiendo, Nora. Sí. Sí, no, María Fe creo que está haciendo más esfuerzo, porque María Fe todavía no lleva fisiología. No. Nora, ya vas a entrar a semiología, ya pasaste fisio. Así que te va, está bien, anda recordando. A todos esos temas la tratan en fisiología. ¿Sí? Sí, se puede tratar en fisiología de estos temas. ¿Sí? Realmente la ciencia básica bien estudiada ya sabe medicina ya, porque ya tienes que ir a entender por qué suceden las enfermedades. Entonces después vas a estudiar fisiopatología. Ujú. Entonces vas a saber cómo funciona y por qué funciona mal. Bien, entonces hasta ahí estamos entendiéndonos. Ahora, Sí. esa sangre que cae no es solamente sangre, es sangre porque ya les he dicho, se abrieron las venitas, ¿no? Los capilares venosos y está saliendo sangre, correcto. Pero también está desprendiéndose endometrio. Entonces, en esa sangre hay células de endometrio. Y también además hay secreción vaginal, porque la vagina también produce sus propias secreciones. Entonces, hay 3 componentes. Y esto hace que sea una sangre más aguada. También, 87% es agua. ¿Sí? Y por supuesto, ¿qué más hay en esta sangre que está cayendo? Aparte de células, todo lo que hay en la sangre. Colesterol, triglicéridos, glucosa, todo lo que ustedes quieran. Y todas las hormonas que ustedes quieran. Y todos los anticuerpos que ustedes quieran. O sea, todo lo que hay en sangre. ¿Cierto? En cuanto a cantidades de glóbulos rojos, por ejemplo, son 3 millones por mililitro.
¿no? Y 3.000 glóbulos blancos por mililitro. Pero ya saben que tenemos trillones de células, así que no hay problema. Pero no estamos hablando de los 5 millones que tiene normalmente la sangre periférica, ¿no? La cantidad de glóbulos rojos son más o menos 5 millones por mililitro. Pero a nivel de menstruación son 3 millones. Bien, bueno, son datos, pero que van a tener importancia en su momento. Imagínense cómo va perdiendo y qué puede pasar en alguien que sangra mucho, anemia, ¿cierto? Sí, claro. Bien, mi hijo se preocupaba por las fechas. Yo, ¿por qué no quise hablar mucho de fechas? Porque después sí voy a clasificar realmente en dónde están los trastornos de periodicidad. Por eso que todavía no se me apuren con eso. Pero han entendido toda la secuencia. Ahora imagínense que todo esto sucede como si estuvieran ustedes manejando un carro, ¿no? Están yendo por la carretera, tienen un punto de entrada y un punto de salida. Punto de entrada cuando comienza a crecer endometrio, punto de salida cuando se cae endometrio. Ya está. Exacto. Entonces, está subiendo una colina, se mantiene en meseta y luego se cae. Esa colina viene a ser el endometrio que ha crecido, ¿no? Doctor, Sí. disculpe, ¿y qué pasa con las personas, con las mujeres que sangran con coágulos? Ya. Tiene un endometrio más grande, esa es una opción, por eso es que se desprende más. Pero también, no quise decirle en ese momento, pero también si hay un problema a nivel de hormonas. Progesterona protege endometrio, ¿correcto? Pero luego va a caer la progesterona, pero depende cómo cae. ¿Qué pasa si se produjo muy poca progesterona desde un inicio? Tuvimos un endometrio mal protegido. Y cuando se acaba, peor, pues, ¿no? Entonces, ¡rum!, se viene demasiado. Entonces, cuando me está faltando progesterona, porque hay un desorden hormonal, es probable que produzca sangrados excesivos. Por eso que la fisiología nos interesa. Y el tratamiento también va a interesarnos, porque ¿qué hormona le voy a dar? Tengo que pensar por qué le está pasando. Mira, solo para que quede claro, o sea, un sangrado excesivo sí o sí genera coágulos. Sí, Ahí. porque no hay cantidad suficiente de enzimas proteolíticas. Claro, o sea, el anticoagulante no es suficiente. No es suficiente. Y ya, de ahí lo voy entendiendo. Ujú. Ya, y yo tengo una duda. Dime, Creo que quieres ir a arrancar otro tema, así que te lo doy de una vez. dime. Tú dijiste que la cantidad de sangrado dependía del tamaño del endometrio. Ya, Ya, entonces una mujer que ya ha gestado, ya. ese endometrio va a crecer y va a sangrar más, por ende. Ya, dos cositas. Ya. ¿Crecimiento de endometrio te estás refiriendo a la altura de endometrio? No. No, a extensión me refiero yo Sí, sí, sí. a la capa interna de útero. Claro. Una mujer con más hijos tiene un útero más grande, es obvio. Claro. Entonces sí es posible que las próximas menstruaciones sean más fuertes. Sí es posible. Sí, Posible. tu razonamiento es posible. Sí, va por ahí. Sí puede por ahí. Porque también, aunque no es la regla, a más gestaciones, más probabilidad que haya hipertrofia del músculo uterino, mejor dicho, que vaya a haber fibromatosis o fibromiomatosis, fibromas. Entonces, Wow. un útero grande y gordo, grande y con fibromas, con tumores musculares, se da en las mujeres que más embarazos han tenido. ¿Y qué ha pasado a ti que una mujer que tiene 7 hijos, 8 hijos, como has crecido tanto, has tenido que hacer una histerectomía? Sí, a veces tiene que hacer la histerectomía porque justamente tiene hemorragias y es porque tengo ese útero fibromatoso o ese útero grande que se llama adenomiosis, que es diferente a fibromatosis. Sí, entonces sí, a veces tienes que terminar. A veces no hay tratamientos hormonales que sirvan y terminas haciendo una histerectomía. Sí puede pasar. Ya, Sí la puede última, la ultimita. A ver, ¿Existe como que un número de hijos que tú recomendarías tener para no llegar a tal extremo? no, No. no, porque hay mujeres que desarrollan fibromatosis con un solo hijo y también las que nunca tuvieron hijos. Ahí está lo raro, lo extraño, pero así es la medicina. Así que nada es general, empezamos hablando temprano, ¿no? Nada es normal, nada es general. Cada persona, por eso decimos, no hay enfermedades, sino enfermos. O sea, Ajá. cada persona es diferente.
Cada persona, cada caso es diferente. Cada oportunidad que suceda aparentemente lo mismo, no es lo mismo. Una crisis de asma no es igual todas las veces en un niño o en un adulto. Cada crisis es diferente. Bien, entonces, entendimos cómo Doctor, sucede. Sí. sí, una consulta. Bueno, estábamos hablando de los coágulos, ¿no? Dijo que, por ejemplo, las enzimas proteolíticas ayudan a la expresión de la fibrina. Pero, por ejemplo, en el caso de lo que dijo de las hormonas, tenía entendido que el estrógeno también es un coagulante, ¿no? Un procoagulante. Pero quería saber si ayuda en lo que eso... No, bueno, no ayuda, sino al revés, ¿no? ¿Es lo que fomenta los coágulos de la menstruación? ¿O tendría más que ver el estrógeno con la trombosis venosa profunda? Más que todo con la trombosis venosa profunda. No con el sangrado que va a haber, ni la formación de coágulos tampoco. No tiene que ver eso ahí. Ahora, al decir estrógenos, estamos hablando de una manera muy genérica. Acordémonos también, o no sé si en bioquímica lo llegaron a ver ustedes, pero hay tipos de estrógenos. La estrona, el estriol, estradiol, en fin. Inclusive en la clase pasada hablamos de un estrógeno que solo se produce en la feto, ¿no? En el feto femenino. El estetrol, que es un estrógeno de cuatro oxidrilos, ¿no? No 3, sino 4. Bueno, entonces hay tipos de estrógeno. De repente hay algún estrógeno metido en eso, no lo sé. De repente ya se descubrió y no me he enterado, o están por descubrirlo, porque cada vez se descubren más cosas. Así que sus ideas no las descarten, ¿no? Sus ideas guárdenlas, porque algún día se van a dar con la sorpresa que sí era cierto. Y así es la medicina. Que hay cosas que pudieron parecer disparatadas y después resultaron que sí eran ciertas. ¿Sí? Bueno, entonces entendido, ¿no? Cómo se produce todo el ciclo, ¿no? Para que se produzca endometrio y luego qué sucede internamente para que se desprenda. Bien, hablamos de las prostaglandinas, recuérdenlas un ratito, ¿no? Realmente las responsables del desprendimiento y del sangrado van a ser las prostaglandinas. No me digan qué número y qué letra, son varias, no se hagan el líos por eso, no hay examen acá, no interesa eso, ¿ya? Bien, entonces, ahora sí, si vamos a hablar de trastornos, lo primero que surgió, cantidad de sangrado. O sea, tengo trastornos del flujo. Si es mucho sangrado, lo voy a llamar hipermenorrea. Fácil. Y si es poco, lo llamo hipomenorrea. ¿Qué cosa es mucho? Más de 4 días. ¿Qué cosa es mucho? Cuando hay coágulos. ¿Qué cosa es poco? Menos de 2. Entonces, estamos ya llegando. Lo habitual es entre 2 y 4. Pero ¿qué pasa si es mucha cantidad, pero solo 2 días? Puede darse. ¿Eso qué es? ¿Hipo o hiper? No, yo diría que está dentro de lo probablemente normal, porque tendría que ver si la está trastornando a la persona. Pero es frecuente, o sea, que pase de No. los 150. Puede pasar. Habría que estar pesando las toallas para medir. Ya. Porque cómo se sacó el volumen, se hizo eso. Se comenzó a pesar las toallitas, ¿no? Entonces ahí sale el volumen por peso, cuánto es. ¿No? Podría darse. Realmente todo puede pasar. Todo. ¿No? Y a ustedes, nadie se le ha ocurrido preguntarme, porque yo les he dicho que lo normal es que haya ovulación, que haya cuerpo amarillo, que haya todas estas cosas. ¿Y qué pasa cuando la persona no es fértil y no produce óvulos, pero tiene menstruaciones? Yo no voy a decir nada, porque creo que yo sé la respuesta. No voy a decir No, nada. no. Bueno, se puede dar. O sea, no es imprescindible, no es indispensable todo lo que les he contado. Porque sí puede haber sangrados, puede haber reglas sin ovulación, sin cuerpo amarillo. Entonces, ¿qué es lo que hace que la mujer se cicle? ¿Qué es lo que hace que María Fe tenga reglas, no sé, cada 30, entre 28, 29, 30 días? Que Nora tenga reglas entre 26, 27, 28 días. Y ese es su estándar, ese es su estilo. Que Nora use, no sé, 10 toallas en todo el ciclo y que María Fe use 15. No lo sé, pero generalmente es así.
Entonces, ¿qué es lo que al final cicla? Acordémonos que el control está más arriba. El otro día conversamos, a nivel de hipófisis, a nivel de hipotálamo y más arriba de hipotálamo. Entonces tenemos relojes biológicos y parece que cada persona nace con su reloj biológico, con sus relojes biológicos. ¿Quién controla los relojes biológicos? Sistema reticular activante a nivel del sistema nervioso es lo que te mantiene despierto. Pero los ciclos de función digestiva, ¿quién los controla? Hay otros controles a nivel de núcleos vagales, ¿no? ¿Quién controla el ritmo respiratorio? ¿Quién controla el ritmo cardíaco? Núcleos cerebrales también, a nivel de bulbo. ¿Sí? ¿Han hecho algo de neurología? O neuroanatomía deben haber hecho y deben haber hablado un poquito de eso. Bueno, entonces el control está más arriba. Ahí es cuando nos podríamos explicar lo que no tiene cómo explicarse. Hay controles más allá. ¿Bien? Entonces no es fácil. No es fácil porque no todas las mujeres tienen que estar ovulando para estar menstruando. Pero aquí entonces voy a la otra cosa. ¿Qué pasa si María Fe siempre ovula y siempre menstrua? Pero de pronto, un mes no le vino la regla. Y no es por gestación, ¿no? No ovuló y se le atrasó porque no hubo el manejo de cuerpo amarillo en su momento. O sea, esa relación se perdió. El control más arriba le dice, sí, ya despréndete, pero no interactúa con el cuerpo amarillo. Y por eso es que tiene ese retraso. ¿No? Entonces, cuando se retrasa, ¿qué va a pasar? Que ya no va a tener las 12 menstruaciones en el año, de repente solamente va a tener 11. Entonces, a eso le voy a llamar oligomenorrea, o sea, pocas menstruaciones, oligo. Bien, pero ¿qué pasa si no hay regla 3 meses? A eso ya le llamo falta de regla o amenorrea. Amenorrea, ya, está bien, ya interactuamos. Excelente. Eso también aplicaría para las personas que no arreglan durante 6 meses, porque conozco un caso de una chica que no arregló por 6 meses. Ya. Se llama amenorrea. O sea, si tiene realmente más de 2 meses, ya lo llamamos amenorrea. ¿Ya? Estoy hablando de una persona que siempre menstrua. O sea, siempre menstrua, pero ahora se le fue 2 meses. Se llama amenorrea. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 año. O ya nunca. Amenorrea. ¿Me entiendes? O sea, amenorrea no regla. Más de 2 meses. No sé cuánto. Si después de un tiempo regresa, bueno, fue una amenorrea transitoria, algo pasó, ya voy a investigar qué pasó. Y a la que se le fue definitivamente la regla, o sea, ya está en menopausia, pues. Porque, ¿qué dijimos que era menopausia? Cuando tiene la última regla. Un año. Un año. Sí. Ahora, un año con amenorrea en una mujer entre 40 y 50 años de edad. O sea, menopausia tiene condiciones. Entre 40 y 50 años de edad, un año completo sin regla ya se llama menopausia. No, perdón. Menopausia es el día que tuvo la última regla. ¿Ya? Climaterio. Climaterio es el verdadero nombre. ¿De qué? De la mujer. O sea, la mujer está en etapa climatérica. No está en etapa menopáusica. O sea, la menopausia no es una etapa, la menopausia es una fecha. Claro, pero es una fecha como antes, ¿no? ¿Me entiendes? Pero, o sea, el día que se cumple un año no tiene nombre. No tiene nombre. No tiene nombre. No, porque es el día que tuvo la última regla. Claro. Generalmente la mujer apunta el día que tiene su regla. Entonces, ya. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos entendiéndonos? No, todavía no lo digo. Oligomenorrea. Y eso de la menorrea, por ejemplo, en el caso de la chica
que yo conozco, ella tiene 21 años y se preocupó porque pensó que tendría efectos adversos y se fue al ginecólogo. O sea, ¿tendría en verdad efectos? Claro, claro, sí. Y por eso digo, cuando algo se sale de tu normalidad, ya tiene que llamarte la atención. Y eso definitivamente le llamó la atención. Por eso hizo bien, fue al ginecólogo. Claro. Yo digo que a los 2 meses ya se debe estar yendo. 6 meses es esperar demasiado. Ya vamos a hablar ahora sobre las causas de amenorrea. Paciencia, un ratito. Entonces, hemos hablado de flujo, hemos hablado de periodicidad y de ausencia. Pero lo otro es el dolor. El otro día decíamos, dismenorrea, dolor. Bueno, las prostaglandinas habíamos dicho que son las que permiten el desprendimiento, ¿no? Las que provocan el desprendimiento y el sangrado. Pero otra función de las prostaglandinas es contraer el útero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si hay muchas prostaglandinas que producen mucho desprendimiento o muy rápido, de repente el caso que tú has dicho, muy rápido le desprendió todo, pero también hay mucha contracción? ¿La contracción cómo se manifiesta? Como cólico, el dolor. O sea, la contracción del útero es lo que a ustedes les molesta, que no debería ser tanta. Acuérdense lo que yo les dije. Lo fisiológico no debe fastidiar. Por eso es fisiológico. Si ustedes miccionan, no tiene por qué arderles, salvo que estén con una cistitis, con una uretritis. Si ustedes transpiran, no tienen por qué arderles, salvo que estén con una escaldadura por hongos. Si ustedes lloran, las lágrimas no duelen, ¿no? Cuando van saliendo, duele el corazón, pues no duelen los ojos, ¿no? Es otra cosa. O sea, lo fisiológico no tiene por qué doler. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si hay mucha prostaglandina, va a haber más sangrado y más dolor. ¿Qué toman ustedes para sus dolores menstruales? A ver, María Fe. No, a mí en lo particular no me duele. Excelente, muy bien. Tú, Yanali, ¿tomas alguna pastilla cuando estás con dolores menstruales, Yanali? No, doctor, yo tomo una infusión de orégano. Ya, está bien, está bien. Ahora vamos a ver. ¿Y tú, Nora? Sí, doctor. Bueno, a mí me solía doler, pero ahora ya no porque tomo anticonceptivos. Ya, ¿y antes qué tomabas? Creo que tomaba paracetamol. Sí, hace 5 Ya. años tendría síndrome de ovario poliquístico. Ya, ya. Bueno, realmente paracetamol funciona Doctor, como analgésico. Dime. una consulta. Por ejemplo, en mi caso, mi hermana es todo lo contrario a mí. O sea, le duele bastante que hasta se ha ido al ginecólogo Ya. y la ginecóloga en su primera impresión le dijo que podía tener ovario poliquístico, Ya. pero le sacaron una ecografía y no tenía. Eso. ¿A Ajá. qué se debería entonces sus dolores? Hay que seguir investigando. No es la única causa. No es la única causa. Pero voy a lo siguiente. ¿Pero ustedes han escuchado propaganda de Ponstan, Tanston, Aprolax femenino, Alidol? Ya. ¿Qué cosa tienen esos? No digas, no responde. No, si no lo saben, no hay problema. Tenía naproxeno. Ya, naproxeno. Muy bien. ¿El otro? Ibuprofeno. ¿Ya? Ponstan, Tanston, Alidol es ibuprofeno. Al final, ¿qué son? Antiprostaglandínicos. Ya saben entonces por qué usamos antiprostaglandínicos. A Nora le estaban dando paracetamol, pero paracetamol es analgésico, más que antiinflamatorio. Y yo lo que tengo que usar realmente es un antiinflamatorio, un antiprostaglandínico. No usaría Panadol. Suerte que a Nora le funcionaba. Ya, un momentito, Yanali. Primero terminemos toda la idea de acá. Ya va a llegar su momento. Bueno, entonces comprendido, ¿no? El dolor, la primera idea que tengo que tener es, se debe a la prostaglandina y voy a usar antiprostaglandínicos para quitar el síntoma. El dolor, no estoy hablando de la causa.
Estoy hablando del síntoma. Porque la prostaglandina es lo que lo produce, sí, está bien, pues. Pero ¿por qué hay mucha prostaglandina? Ya investigaremos la causa. Por ejemplo, si hay un proceso inflamatorio pélvico por infección, no necesariamente gonorrea, ni gonorrea ni clamidia, puede ser cualquier bacteria, ¿no? Ya hizo su infección pélvica. De vagina se fue a útero, se fue a trompa, se fue a toda la pelvis. ¿Qué cosas hay mucho? Cuando hay un proceso inflamatorio, ¿qué cosa hay? Prostaglandinas. Entonces, si hay mucha prostaglandina, por supuesto que le duele. Entonces, además del antibiótico, le tendré que dar un antiprostaglandínico. Aunque a veces yo con mis pacientes no les doy. ¿Por qué? Yo les digo, si les doy un antiprostaglandínico, si les doy un calmante, no me voy a enterar que ya se sanaron. Porque desde el primer día van a creer que están bien. Ya les estoy dando mi práctica, como hago yo. A veces sería de repente un poquito duro, cruel. Bueno, pero les pregunto, ¿eh? Les pregunto, además que yo monitoreo a mis pacientes. Entonces, si necesita, le voy a tener que dar algo para el dolor. Pero trato de no darle, para ver si lo que estoy dando como producto realmente, viendo el origen, está funcionando. Entonces, miren, proceso, por eso tú me preguntabas, ¿por qué dolía? De repente tenía un proceso inflamatorio pélvico. No lo sé. Pero hay muchas causas más. Y tenemos que seguir investigando, María Fe. Hay muchas causas de dolor. ¿Pero qué haces primero? ¿Curas el proceso inflamatorio pélvico? ¿O No, las recetas, lo que dijiste hace un momento? no. Primero tengo que tener diagnóstico. Ah. O sea, el hecho de recurrir al Ponstan, al Tanston, al Naproxeno, a la Pronax, es simplemente lo que lo hace cualquier persona. Se pasan el dato entre ustedes. Pero si ya sabes que es un proceso, Tengo que meter, seguramente que tengo que usar antibiótico. Seguramente, si ese es mi diagnóstico, voy a tener que usar antibiótico. Pero si tengo otro diagnóstico, tengo que hacer de acuerdo al diagnóstico. Pero como digo, es un mundo de diagnósticos. No se complican ahí todavía. Exacto. También. ¿Va por ahí? Sí, también va por ahí. Paliar es calmar nada más. Sí, sí, está bien. Bueno, entonces ya entendimos el dolor y entendimos el sangrado. Lo más común, falta de regla, amenorrea, fue la preocupación más grande de la amiga de María Fe. 6 meses. 6 meses. Pero como digo, a partir de 2 meses ya hay que estar pensando qué pasa. Acordémonos toda la fisiología. Si hay una falla a nivel de control superior, ¿puede faltar la regla? Sí. O sea, si hay un problema a nivel de hipotálamo, de hipófisis, ¿sí? Por ejemplo, si hay un tumor de hipófisis, si hay un adenoma hipofisiario que produce prolactina, por ejemplo, que es uno de los más comunes, los adenomas productores de prolactina. Altera todo el flujo de hormonas, no hemos hablado de prolactina para nada, pero existe una hormona que se llama prolactina, que también tiene que ver con esto, pero no he querido confundirlos. Pero bueno, entonces, si se altera prolactina, si aumenta prolactina, se retira regla. Y algo curioso, por eso que vengo a hablar de prolactina. Se retira regla y comienza a producir leche. Entonces María Fe no le va a creer a su amiga que tiene 6 meses sin regla y además tiene leche que no está embarazada. Pero no, de verdad, no está gestando. Lo que tiene es un problema a nivel de hipófisis, que está teniendo un adenoma hipofisiario que produce prolactina y está produciendo amenorrea y galactorrea. Se llama síndrome amenorrea galactorrea. Ahora, ¿cuál es la causa del problema en hipófisis? A buscarlo. Es un tumor de hipófisis, es un tumor de otro órgano, es un tumor de la silla turca. ¿Qué está pasando? La silla turca es el huesito donde está la hipófisis. Ya. Sí. Ellas conocen anatomía, por eso que se lo dije. ¿No? Si es bien bravo ver a un literato interesado en ginecología. Bueno, sí. Súper útil. Bien. No vayas. Yo tengo una pregunta. Ya. Da la impresión de que esto es secundario. Ya. ¿Ya? ¿Es así? ¿O puede ser primario? O sea, puede haber tenido eso desde siempre. Sí, pero quería primero hablarles por donde encontramos causa. Bueno, ya lo dijo él, voy a tener que decírselo rápido. Primario es cuando toda la vida ha pasado y no sé por qué.
y me mato buscando todo y no encuentro la causa. Entonces, alguien tiene hipertensión arterial primaria, o sea, se le sube la presión y no sé por qué. Aparentemente no está estresado, aparentemente no tiene nada, pero tiene presión alta. Por ejemplo, Podría ser primaria. Podría ser primaria, pero lo que pasa es que en las alergias es diferente. A veces uno está comiendo un producto sin saberlo. Bueno, pero primario significa... Pueden probarlo. Entonces, primario significa eso, ¿no? Siempre pasó y no encuentro la causa. Y secundario, cuando yo encuentro alguna causa que lo está produciendo, obedece a algo, es secundario a algo. Entonces, primero, entender que los trastornos pueden obedecer a algo. Estamos hablando de falta de regla, o sea, amenorrea que obedece a algo. ¿Por qué? Porque como médicos tenemos primero que buscar las causas. Es nuestra responsabilidad. Y matarnos hasta encontrarla. No es tan fácil dar la receta calmante, qué bonito. Eso lo hace el vendedor de la farmacia. Eso hace la vecina de María Fe, que ya receta más que María Fe, seguro. Sí. Entonces, los médicos no debemos hacer eso. No, ¿qué andamos dando calmante nada más? No. Tenemos que matarnos, buscando causa. Por eso, claro, por eso que yo entré primero con secundarias. Entonces, hipotalámica, si le voy a leer solamente unas cuantas, ¿sabes? Porque es todo un libro de eso. Por ejemplo, por estrés. Sí, pues el control del estrés lo maneja arriba. Sistema límbico, el sistema de las emociones. Si hay una emoción sostenidamente no buena, se altera la regla. Fíjese, estrés. Las píldoras anticonceptivas también, porque ¿a dónde actúan las píldoras anticonceptivas? A nivel del eje hipotálamo hipófisis. Entonces, puede ser que a alguien le vaya mal la píldora y le suspende regla. Podría ser también el problema de la prolactina que les dije. El sobrepeso, también, porque a nivel de tronco cerebral está el control del apetito. No, Yaneli, por ahí está, creo, ¿no? El control del apetito. Ya, bueno, entonces, el sobrepeso, la obesidad y también el bajar de peso mucho. Porque si pesa menos de 40 kilos, de repente se le va la regla. ¿Y qué cosa puede causar que baje tanto de peso, que deje de comer? Anorexia. Anorexia nerviosa. Ese es el nombre, ¿no? No es que tenga falta de apetito porque tiene una herida en la boca, no. No come porque cree que no tiene que comer. Sistema nervioso. Entonces estamos hablando de causas hipotalámicas. Bueno, por decir unas. Y bajo un poquito más, hipófisis. Como les decía, un tumor de hipófisis. Algo importante como ginecólogo y obstetras, el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan, ustedes lo van a estudiar en su momento, es la necrosis de la hipófisis por una anemia aguda. ¿Y cuando se produce una anemia tan fea que la persona puede morirse? En el parto. Si el parto se complica porque la placenta no sale y sigue sangrando, o si el parto se complica porque se rompe cuello y se va hacia la arteria uterina y sigue sangrando y sangrando y sangrando y se choca, pero ustedes la salvan porque le ponen sangre y todos los expansores plasmáticos, en fin, la salvaron, sí, le salvaron la vida, pero desgraciadamente hipófisis se murió, se necrosó. ¿Y quién controla hipófisis? Controla ovario, controla tiroides, controla suprarrenal y controla más cosas. Entonces voy a tener una paciente viva, pero con insuficiencia ovárica, con insuficiencia tiroidea, con insuficiencia suprarrenal. Tendré que darle su cóctel de hormonas para que sea más o menos normal. Síndrome de Sheehan, a lo que mucho miedo le teníamos los ginecólogos obstetras antes. ¿Y se va a poder quedar embarazada? No, ya no. No, porque hay insuficiencia ovárica. Ya no, ya, claro. Es terrible. Está viva. Entonces, fíjese, ahí estoy hablando de un problema a nivel de hipófisis. Y el ovario, ahí está la poliquistosis ovárica. Ahí están los otros tipos de quistes, que son alteraciones, ¿sí?
son alteraciones de control de las hormonas. Hasta el momento nadie sabe exactamente por qué se aloca el ovario y por qué se forma el ovario poliquístico. Es la verdad. No se sabe exactamente la causa. Y para terminar de enredarnos más todavía, ahora hablando de ovario poliquístico, resulta que el control hormonal a nivel de ovario no solamente tiene que ser con estrógenos y progestágenos y vamos a llamarle hormonas sexuales, sino que hasta la insulina interviene ahí. El glucagón interviene ahí también en ese control. Sí, sí, sin acento. Entonces, bueno, entonces imagínense, ¿qué estamos pensando entonces con ovario poliquístico? Si tengo trastorno del metabolismo de los azúcares, diabetes. Entonces, ovario poliquístico no diagnosticado, no tratado, futura mujer diabética cuando tenga 40, 50 años. No ahí mismo. Las mujeres con ovario poliquístico, la mayoría son delgadas o gruesas. ¿Sobrepeso? Sobrepeso la mayoría, porque ya empezaron su trastorno. Entre comillas, ahora le llaman prediabetes, síndrome metabólico, resistencia a la insulina. Es lo mismo. Entonces, encontrar resistencia a la insulina, prediabetes, todo eso, tengo que buscar ovario poliquístico. Y si encuentro ovario poliquístico, tengo que buscar resistencia a la insulina, porque están asociadas. Entonces, las hormonas son más complejas. Pero bueno, entonces, causas de ovario, dijimos el ovario poliquístico, podemos decir también falta de regla cuando le saque los ovarios, ¿sí? Una castración ovárica, pues. ¿Por qué? Porque tiene un cáncer de ovario y tengo que sacarle los 2 ovarios. ¿Cómo se llama? Oferectomía. Significa huevo, ¿no? Ovario, ferectomía. No es ojo. No, doble O. Oferectomía, sí. Quimioterapia. La quimioterapia también anula ovarios, malogra sistemas hormonales. Radioterapia sobre la zona pélvica. Los ovarios y los testículos son las glándulas más sensibles a la radiación, porque son las glándulas que tienen células que trabajan a más alta velocidad. Son las que más se alteran entonces. Bueno, y a nivel de útero también habría causas para no tener la regla. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad que se produce por un aborto hecho en condiciones exageradas. O sea, tienen que hacer un legrado uterino y se lleva endometrio demasiada cantidad. Se lleva lo que llamamos la basal del endometrio. Entonces, no crece de nuevo el siguiente mes. O crece poco. Y eso se llama síndrome de Asherman. Pero esto es, para un interrumpo, pero esto es por ineficiencia médica. No necesariamente. No. Porque puede suceder que uno, por más cuidado que quiera tener en un legrado, ese era un endometrio que estaba, por ejemplo, con una infección. Y entonces es un endometrio que está muy fácil de desprender, de despegarse, de rasparse. Entonces, en la afeitada que se hace con la legra, se lleva la basal. Por supuesto que es la práctica del profesional que hace que su legrado sea excelente y que no vaya a tener esa complicación. Entonces, si un ginecólogo se ve obligado a hacer un legrado por un aborto incompleto, por un aborto frustro, lo que fuera, lo está haciendo en las mejores condiciones. Lo está haciendo en una clínica, lo está haciendo con anestesia. Es bien raro que vaya a tener una complicación. Si estamos hablando de un aborto clandestino, sin anestesia, a escondidas, puede venir esas complicaciones. Entonces, no tiene por qué ser frecuente si se hacen en buenas condiciones. Por eso que están los grupos pro legalización del aborto. ¿Por qué? Porque miren a lo que se está exponiendo. Imagínense que esto le pasó a una joven en su primer embarazo. Chao, ya no hay más embarazos. Terrible. Sin pensar que por exceso de raspado puede perforar un útero. Bueno, y ese es otro asunto ya. Bueno. Hablar de todo lo que ven, ya se habla de ese tema. Sí. Entonces, claro, entonces, revisando las causas de falta de regla, acuérdense la fisiología. Problemas arriba, problemas a hipófisis, problemas en ovario, problemas en útero. Entonces, hay que buscar la causa.
No todo es ovario poliquístico. Y por supuesto, una cosa rapidita, cuando se va la regla y no es una enfermedad, la menopausia, o sea, el climaterio, ¿no? Cuando ya tuvo la última regla, menopausia. El embarazo, se va la regla. Y cuando está dando de lactar durante cierto tiempo que no puedo adivinar. Bueno, conversamos en la clase. Por favor, eso es importante. Entonces, la lactancia también hace que no haya regla. Si hay lactancia exclusiva, probablemente no va a haber regla. Pero ¿cuánto tiempo? No lo sé. ¿Por qué se despierta el reloj biológico? No lo sé. Lo único que sé es que se despierta 15 días antes de la regla. Ahora sí, quizás la única cosa que me interesaba que Daniel aprendiera era eso. 14 días antes de la regla es el día de la ovulación. Es el día fértil, que lo conversamos el otro día. Por eso que yo me afanaba en explicarle a él con fechas. Sí, claro. Para que le quede bien grabado. 2 semanas antes de la regla es el día fértil, es el día de la ovulación. Es el día que el endometrio está al máximo. Es el día que ese folículo va a empezar a transformarse en cuerpo amarillo, etcétera. Todas las demás fisiologías. Y solo para que quede claro, a mí me interesaba, pero por sí mismo, no como método anticonceptivo, porque No. sabemos que eso no es así. Hay que hacer hincapié porque, a ver, hay que Y decir la verdad, yo también a Daniel le decía otra cosa. ¿Cómo puedo adivinar cuándo son 14 días antes de? Por favor, nadie puede saber cuándo le va a venir la regla. En cualquier mujer. Porque ni María Fe es súper exacta, ni con cronómetro. Porque para que me diga que es cronometrada y exacta, tendría que decirme, sí, las 4 de la tarde de cada 29 días, exactos. Imposible. A veces puede ser que la sorprende en el día o a veces la sorprende en la noche. O sea, ya dejó de ser exacta. Es normal, claro, es un rango. Tantos factores que influyen, ¿no? Dime. Una pregunta, ¿a qué se deben los cambios de humor durante la ovulación? Ya. Hemos hablado de que los controles vienen desde arriba, acuérdate. Hipotálamo, hipófisis, sistema límbico, sistema reticular activante, todo el complejo que está acá. Entonces, durante el mes también tienes cambios de humor. Es normal tener eso. Días previos, cuando el cambio de humor es demasiado intenso, nosotros le llamamos síndrome disfórico premenstrual. O sea, un cuadro en el que hay cambios de humor antes de la regla. Ya está traducido. Síndrome disfórico premenstrual. ¿No? Ya está. ¿Entendido? Entonces, ¿qué pasa? Las hormonas se han alterado y eso ha producido esos cambios de humor, que generalmente son típicos en cada mujer. Ella ya se conoce cuándo le va a venir la regla. Y la persona que la acompaña también ya sabe cuándo le va a venir la regla, porque también siente esos cambios, sin contar de otro tipo de cambios físicos, porque las hormonas también producen cambios físicos a todo nivel. También lo dijimos el otro día. No es solamente en útero. Piel, mucosas, cabello, turgencia de mamas, todo cambia. ¿Sí? Ahora sí. Dejando de lado, tú has dado un ejemplo de una relación heterosexual, me parece, ¿no? Bueno. Porque dijiste acompañada. O no, pero no necesariamente. Claro. Entonces, ya, dejando de lado ese tema. En una mujer que utiliza un método anticonceptivo hormonal, sea inyectable, sea píldora, sea implante subdérmico, sea SIU, sea lo que sea, estos cambios, este síndrome, dijiste, ¿no? Síndrome disfórico, pasaría, sería menos fuerte o da igual. No, depende de la hormona que vaya a usar. Hay anticonceptivos, por ejemplo, que sí ayudan en este cuadro de humor depresivo. Y hay hormonas que más bien producen un poco más de depresión y de disminución del deseo sexual. Entonces, ¿qué hormona? ¿Qué fórmula química te refieres? Sí, la clormadinona, por ejemplo, es una de ellas, que es componente de una de las píldoras, ¿no? Y en la otra
es el desogestrel, que es un progestágeno más bien, que también influye. ¿Pero influye en qué, socio? Es que no es tan matemático, Daniel. No, Pero o sea, tú dijiste que influye había en el alguna- estado de ánimo. Claro. O le levanta el ánimo o se lo baja un poco. ¿La primera o la segunda? La segunda, el desogestrel. Pero no es exactamente así. No. No, o sea, no sea tajante. Aquí no hay blanco y negro en medicina. No puede ser. No, yo sé que no. Vaya. Entonces, es que no, es que realmente cada paciente hay que evaluarla y hay que más que evaluarla inclusive. Esto también viene como parte de la práctica. Ver cómo reacciona el paciente con el producto. Y además de eso, cuando hablamos de dar un fármaco, una píldora, tenemos que hacer toda una historia, porque hay que saber qué otro producto más está usando o qué hábito, qué costumbres tiene. Por ejemplo, si toma mucho café, de repente el problema no es ese problema disfórico por las hormonas, es por el café. Entonces, todo eso tiene que ser preguntado. No es tan fácil. Ya en la paciente que encontré que no hay otra cosa que influencia, simplemente puede ser de verdad pues un exceso de hormonas, ¿no? Entonces, todo es variable. Todo tiene que entrar dentro de la investigación. No, no. O sea, ni tampoco va a tomar píldora para curar una depresión. No. Por eso que no quería insistir en eso porque no vayamos a dar una idea equivocada, ¿no? La píldora no es ni antidepresiva, ni tampoco es excitante. No. Interviene para regular toda una respuesta, ¿no? Esa es la idea. Ya. Claro, sí. Nos llega al inbox o al DM, Ya. preguntas por ahí, ¿no? Porque me pasa Ya. esta pregunta cuando se sube a YouTube. Porque esto se va a subir a YouTube. Claro, Tienes es razón. por eso, capricho, ¿no? Sí. No, bueno, también sí. Claro. Sí, es importante que suba a YouTube también, pero también hay que pensar que estamos hablando de repente de términos muy médicos y aspectos muy médicos. También hay que tener cuidado, ¿no? Bueno. Está bien que democraticemos medicina, pero hay que también ser prudente en cómo se asimila esa información. Como estudiante de medicina no tengo problema. Claro. Bueno, me parece que ya acabaste, ¿no? Sí, O sea, sí, la creo que sí. parte teórica práctica, Ajá. como que ya acabó. Así Ahora, es. como acostumbramos también en la clase anterior, damos unos 10 o 15 minutos para preguntas. Full preguntas, así, durísimas, por favor, durísimas. Así que, ya, Liz, María C, Nora, a darle duro, por favor. Todo lo que quieran preguntar, todo lo que han anotado ahí, lo pueden decir. ¿Alguien habló? ¿No? Yo escuché algo. ¿No? ¿Quién preguntó a alguien? ¿Alguien preguntó? ¿Alguno de ustedes? ¿Me escucha? Sí. Ahora sí. Bien, yo quisiera saber cuál es el tratamiento de los ovarios poliquísticos. Tratamiento. Cuando ya hay diagnóstico, se refiere. Ya hay diagnóstico. Bueno, hay que considerar varias cosas, como decía Yanali. También hay un problema a nivel de tolerancia, perdón, de resistencia a la insulina. Si lo hay, voy a tener que utilizar medicamentos para ese fin. De repente metformina, de repente inositol, no sé. O sea, tengo que ver eso. Es un caso raro, doctor, porque, o sea, la paciente tiene acantosis nigricans en las axilas, pero cuando se le hizo la prueba de resistencia a la insulina, salió con, bueno, la glucosa normal, la insulina normal, pero sí tiene obesidad abdominal, tiene mucha grasa en el abdomen. ¿Y la hemoglobina glicosilada? La hemoglobina glicosilada normal también. También salió todo normal, pero ya tiene acantosis, ese es un dato de futura diabética también. Sí, así es. Sí. Ahora, bueno, se puede empezar dando hormonas a ver qué pasa, ¿no? De repente si tiene mucho androgenismo, le daría ciproterona, y si no, le estaríamos dando dienogés. Pero hay que evaluarla, ¿no? O sea, físicamente también cómo es ella, para poder ayudarla con los signos que se presentan por el ovario poliquístico, ¿no? Entonces, depende cuál voy a escoger. Y si no está funcionando, eso es una prueba que sí, aunque mis análisis hayan salido normales de trastornos del metabolismo de azúcares, sí lo tiene. Por eso es que no funcionan las hormonas. Te apuesto que si no están funcionando hormonas, le comienzo a tratar con metformina, va a funcionar. Y van a desaparecer sus ovarios poliquísticos. Así que cada paciente es muy diferente y cada manejo es diferente.
Lo que yo siempre aconsejo también es, uno tiene que tenerle fe a su médico y seguir con su médico. Si es un buen médico, va a ponerse a estudiar. Y va a tratar se va a romper la cabeza para buscar la causa, pues. Y conversará y consultará con otros y se irá a un congreso, yo qué sé. Hay congresos solo de ovario poliquístico. ¿Ya? Para que vea que no es tan fácil. Entonces, no hay un tratamiento estándar, no existe. Para nada. En medicina no hay. ¿Y que fuiste a Florencia del año pasado? ¿Ese era de Oro? El del 2018 fue el Congreso Mundial de Endocrino Gineco. ¿El del año pasado? El del año pasado, el de Barcelona, Sí. sí. Fue un tema más global, pero fue más climaterio que otra cosa. Sí, más temas de climaterio. Pero ¿qué pasa? Me da curiosidad con el ovario poliquístico. ¿Es realmente algo frecuente? Sí, está empezando a ser muy frecuente. Es lo que yo digo, yo diría en los últimos 10 a 15 años. Yo tengo 34 años de ginecólogo, por eso que digo a veces en broma, la historia de la medicina está en mí, ¿no? Porque estamos cambiando muchas cosas. Y yo me estoy dando cuenta que está aumentando frecuencia. Hay muchas cosas en gineco que estoy viendo que están aumentando, sí. ¿Y tienes algún... Tenemos. Wow. Sí, algo te puede estar pasando. Voy a explicar un poco de... Eso es muy supuesto, muy hipotético, pero ¿tú tienes alguna idea de por qué es así? ¿Por qué está aumentando? Yo sí tengo mi idea. ¿Me puede decir? Bueno, pero es mi idea, no lo vayan a tomar tampoco como algo que pueda ser, que pueda ser basado en alguna evidencia, no. Es para mí un planteamiento que cuando me vaya a proponer estudiarlo, investigarlo más, lo voy a hacer. Pero no lo sé si lo haga de todas maneras, pero tengo idea. ¿Qué pasa? La experiencia me dice que de verdad nosotros hemos estado a lo largo de todos estos años experimentando muchas cosas. Por ejemplo, la alimentación, Yanali. El otro día hablábamos de disruptores hormonales, ¿no? Hablábamos de los envases de plástico con bisfenol. Entonces, si el plástico va a producir un problema hormonal, dime tú, ¿cuántos años hace que estamos consumiendo todo en plástico? Entonces, eso me estaría explicando de repente cáncer de mama. Y hay teorías que sí, hay estudios que sí. Los plásticos que se utilizan para los cosméticos, los parabenos y tanta cosa más, también. Y aparte, ¿por qué no podrán estar alterando también a nivel de ovario y provocando ese desorden y produciendo ovario poliquístico tan frecuente? ¿Por qué no? Para mí es un planteamiento. Podría ser eso. O sea, estamos rodeados de disruptores hormonales en nuestra alimentación, básicamente. Y no solamente en la alimentación, en nuestra respiración. Porque estamos respirando, ¿qué? Petróleo. ¿Y el plástico de dónde se prepara? De petróleo. Entonces, estamos respirando cáncer, estamos respirando ovario poliquístico, estamos respirando quién sabe qué. Entonces, para mí esa es mi teoría. Un poco fatalista, pero bueno, me han permitido ustedes que me suelte, ya pues, me desahogué. Ahora sí, un par de preguntas más, chicas, para cerrar esta noche, pero antes que una más, hay que invitarlas, por favor. Nosotros tenemos pues una página de Facebook que hacemos en vivos una vez al mes. Y este en vivo va a tratar sobre sexo. Sexo durante la gestación, menstruación, anal, vaginal, oral, anticoncepción y más. A ver, habiendo hecho esta invitación. ¿Cuándo? Para hoy día. Pero hoy, ya, hoy a las 10, en 45 minutos. Pero ya, vamos a darle plazo a 2 preguntitas más, por favor. Sí, una pregunta. Yo he escuchado testimonios de que el eucalipto reduce los dolores, perdón, el orégano reduce los dolores menstruales, pero que a su vez viene después con mayor descenso de sangre. Ahora mira, el eucalipto, el orégano, el apio, todo eso producen efectos a nivel de la contracción de una víscera hueca, o sea, el cólico. Entonces, así como calma el cólico menstrual, también calma el cólico abdominal, el cólico de intestinos. Y entonces está bien. ¿Qué principio tiene? Ahí no sé, de repente Yanali sabe qué principio químico tiene.
pero que sí funciona. Entonces lo recomendaría, porque Si le va bien, que lo usen, mira, no me opongo, está bien. sí, porque conozco una chica que, justo la que tuvo amenorrea, Ajá. no, le dolía bastante que las pastillas no le calmaban. Entonces Sí. optó por el orégano. Y sí, Está bien, es así. Acuérdense que todos los productos realmente se han obtenido de la naturaleza. La aspirina se obtiene del sauce. ¿Mm? Ya está. Entonces, hojitas de sauce se pueden poner a hervir y puede ser que sirva también para quitar un dolor. Es tomar aspirina. Los antibióticos se obtienen de los hongos, ¿no? La penicilina es el penicillium, es un hongo. Entonces, comer hongos de penicillium puede ser tomarse un antibiótico. ¿Por qué no? Ahí viene en nuestra sierra la gente que consume el tocosh, ¿no? O sea, es la papa con hongos o el maíz con hongos. Vale, ¿por qué no? Somos peruanos, ¿eh? Por si acaso. Así que la medicina peruana es otro punto y algún día conversaremos de eso, pero tenemos muchas más cosas dentro de nuestra medicina muy útiles para ginecología y muchas cosas también. Algún momento será uno de los temas. Podría ser un video para YouTube, ¿no? Podría ser, sí. No sería bueno, huele Ahora sí. Ahora sí, chicos. Nora, ¿no? Nora, así, Nora. Ya. Bravo. Sí. Sí, Dime. sí, bueno, quería saber, por ejemplo, con respecto al tratamiento por ejemplo, del síndrome del ovario poliquístico, con los que nos dan anticonceptivos que siempre tenemos que tomar. Ahora en la cuarentena, más que nada, he tenido compañeros, ¿no?, que me han comentado, y yo también, ¿no?, que nos hemos descuidado un poco por lo mismo que no podemos salir, no podemos hacernos controles, o incluso casos de que tuvieron que dejar de comprar su anticonceptivo, ¿no? ¿Qué efectos tendría Ya, esto? el tema de ovario poliquístico lo vamos a tratar también, ¿no? Porque realmente es todo un cuadro muy especial. Y realmente es una enfermedad que no tiene cura, solamente la estás siguiendo. Es igual que una diabetes, que tú la controlas toda la vida de esa persona, con pastilla o con dieta, pero estás controlando una diabetes. El ovario poliquístico es igual, lo controlaremos con hormonas o con metformina, ya veremos, pero periódicamente tiene que seguir controlándose, porque puede ser que el tratamiento 3 o 6 meses, listo, la limpió de los quistes, pero pasan 6 meses más y otra vez empieza otra vez el cuadro, o después de 1 año, o después de 2 años. Es así. O sea, el ovario poliquístico es así. Hay que seguir con la paciente, ¿no? Ya se matriculó ya con el colega y va a tener que seguir los chequeos hasta que deje de menstruar. O sea, cuando ya venga la menopausia. Pero el ovario poliquístico va a volver y va a volver y va a volver. Entonces, haberlo dejado simplemente ha despertado de nuevo el cuadro, pero lo volverá a tratar, pues. Lo volverá a tratar y luego le dará una calma de tratamiento para volver a tratarlo. Y así andará por fases. Pero no se desalienten. Cada vez los tratamientos son mejores, son más específicos, son más tolerados. Así que si ustedes tienen ovario poliquístico, tranquilas, porque para eso estamos. Esta pregunta es un poco drástica, pero no ha ocurrido, ¿eh? Sacar ovarios puede ser. ¿Como tratamiento? No. Y es muy drástico. No, drástico, yo creo que no hay que llegar a tanto. No me parece. Porque ovario no solamente se encarga de fabricar óvulos, ¿no? Imagínate, estás produciendo un desbalance de todo el sistema hormonal, todo ya, no, ni hablar. En una época, hablando de la historia, tu idea se hizo, pero no se sacó todo el ovario, pues. Se hacía lo que se llamaba una cuña de ovario, o sea, le sacabas 3/4 partes de ovario y dejabas una cuñita. Quiero pensar que funcionó, pero algo me dice que no funcionó. No funcionó bien, pues. No funcionó bien. Pero se llegó a pensar en ese tratamiento, sí se hacía. Se hacía una cuña en el ovario, o sea, sacábamos 3/4 partes.
¿Tú llegaste a hacerlo? Sí, también lo llegamos a practicar. Estoy hablando de hace más o menos 30 años. Así era, Se hacía, ¿y se puede hacer ese panque? por lo menos 20 ya. Ajá, ya se Sí, puede. sí, se vio que no realmente. Era una manera de hacerlo, pues, pero no. Se empezó a manejar mejor las hormonas, a tener mejores productos. Sí. Solamente me gustaría decir algo, para responder un poco a Nora. Ella habló del tema de poder conseguirlas y todo eso. Ah, Nosotros, que nos escriba. ¿sí? Claro. Nosotros trabajamos con Abbott y Abbott tiene el servicio de delivery. Abbott, ¿cuántas píldoras anticonceptivas tiene? Tiene realmente la gama de todo el tipo de píldoras necesario. Sí, de verdad la preocupación de todos en cuarentena, ¿no? Porque todo eso era no salir. Ahora ya salimos un poco más, pero si es un problema salir, que es un problema salir, existe el delivery. Bueno, es muy sencillo realmente. Abbott.com.p o .p no, perdón, .com, aparece la lista de números, tienen locales en todo lado. Sí, tienen un sistema de distribución de medicamentos que se llaman Neosalud, pero búsquenlo por laboratorio, Abbott, A-B-B con doble B, O-T-T, Abbott, y ahí van a encontrar. De repente les va a pedir recetas, si se trata de eso, se comunican con nosotros. Sí, por favor, tienen un correo, es el medio más cercano. Si ustedes no fueran tan cercanas a nosotros, diríamos que escriban por Facebook, ¿no? Pero ya tienen el correo, eso es bueno. Bueno, ahora sí. Sí, ahora sí, cortamos. Ya saben, el envío a las 10 p.m. Si es que pueden estar y quieren resolver dudas acerca del sexo, pues bienvenidas todas. Sí, los estudiantes de medicina acostumbran a amanecerse estudiando, así que sí pueden. Naturalmente. Pero bueno, Los temas de la próxima semana a ver. más bien van a ser diagnóstico de los trastornos, qué hacemos para diagnosticar, y luego los trastornos menstruales relacionados con la infertilidad y con la anticoncepción. Wow. Es un poquito más fuerte ya. ¿Sí? Por favor. Vayan pensando. Y no falten, por favor. Porque esta clase está potente. Me encanta. Gracias, Nora, gracias. Gracias, María Fe. Gracias, Yanali, también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias. Chao, chicas. Gracias.